de neurología, que es un caso clínico pues que tuve yo en mi consulta. Y entonces voy a tratar de llevarlo poco a poco. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues me la hacen. Yo no voy a hacer preguntas dirigidas a nadie. Si alguno de los docentes tiene alguna pregunta, pues también la puede hacer. O si alguno de los alumnos tiene preguntas, pues pueden interrumpir mientras yo estoy hablando y hacerme alguna pregunta. Pudiera ser que yo pregunte si se les ocurre algo más, pero bueno, entonces comenzaremos con el caso clínico. La idea de este caso, como es para introducción a la clínica uno, para semiología uno, la idea es eh, de cómo poder ser semiológico, es decir, nada, absolutamente nada ha sustituido la semiología para hacer diagnóstico de enfermedades, ni los exámenes de imagen, ni nada. Entonces, cómo es importante ser detallista, ir paso a paso con los pacientes en la historia clínica para llegar a averiguar diagnóstico. Ya me decía uno de mis profesores en el posgrado que 80% del diagnóstico en neurología, y imagino que en todas las otras ramas de la medicina también, se obtiene a través de la historia clínica y examen físico. Es decir, los exámenes en general deberían servirnos a nosotros para confirmar nuestra sospecha diagnóstica y no para hacer diagnóstico. El, el motivo de la consulta de esta paciente, la paciente llegó a mi consulta porque Ponga la presentación en grande. me enviaron a realizarme, Ponga la eh, presentación en grande para tal que. vez le recuerdo el audio nada más a los demás, si tienen el audio encendido para que lo apaguen el audio. Eh, Me enviaron a realizarme examen con usted, electromiografía y velocidad de conducción nerviosa de 4 segmentos. Es por esa razón ella llegó a mi consulta. Ese fue el motivo de la consulta. Dejé en blanco el síntoma principal porque a veces el motivo de la consulta o muchas veces no es el síntoma principal por el que llega el paciente, sino que ya una vez que uno ha hecho la historia de enfermedad actual, ha interrogado al paciente, entonces uno puede obtener ahí el síntoma principal, es decir, por qué llegó realmente a la consulta a la paciente. Entonces voy a redactar el síntoma principal hasta que haya escuchado la historia de enfermedad actual. Entonces es una paciente femenina de 73 años de edad, procedente de este distrito central, casada, diestra, quien es referida de hospital público a mi consulta para realizarse electromiografía y velocidad de conducción nerviosa ante la sospecha de neuropatía diabética. Ella tiene historia de 5 meses de evolución. Antes de continuar con esta diapositiva, ella me dijo que llegó al hospital público. El médico, pues, como ella dijo que era diabética, entonces, que lo vamos a ver en los antecedentes más adelante, entonces le dijo que, bueno, probablemente usted no está caminando porque tiene una neuropatía y entonces le dio la orden para que se hiciera el examen. Esto fue hace 5 meses. Ella llegó a finales de junio de este año, ahorita a mi consulta, o sea que aproximadamente fue en enero aproximadamente que llegó a este hospital. Entonces cuando la empiezo a interrogar me dice que ella tiene 5 meses de evolución de haber comenzado a presentar debilidad en miembros inferiores, que fue lentamente progresiva, desconoce si fue distal a proximal y ella refiere que la debilidad fue simétrica desde el inicio. Es importantísimo cuando uno tiene un paciente con debilidad, pues preguntar el detalle de esa debilidad. ¿A qué se refiere con debilidad primero? Ella llegó contándome, entonces, bueno, esta debilidad, ¿cómo le comenzó? El inicio de la debilidad es bien importante. Si fue súbito, si fue lentamente progresivo o si fue rápidamente progresivo, porque claro, eso a uno le ayuda a ubicar esa debilidad en ciertos diagnósticos. Hay enfermedades que producen debilidad súbita, debilidad aguda o debilidad lentamente progresiva. Entonces uno pregunta, ¿dónde siente la debilidad? Entonces ella me dijo, bueno, la debilidad la comencé a presentar en miembros inferiores. Y le pregunté, ¿esa debilidad de un solo se instaló o esa debilidad fue poco a poco en incremento o fue rápidamente? Entonces ella me dijo, no, doctor, fue poco a poco.
que se fue instalando la debilidad. Y usted sabe si, entonces claro, cuando uno está preguntando así por debilidad, que lo vamos a ver más adelante en la marcha diagnóstica, pero claro, uno sabe que hay debilidad en miembros inferiores, uno tiene que preguntar si la debilidad se instaló primero proximalmente o si se instaló distalmente. ¿Por qué sirve esto? Pues esto sirve porque sabemos que las debilidades de origen de nervio periférico, cuando son neuropatías, la mayor parte del tiempo o casi siempre son de distal a proximal. Casi siempre son de distal a proximal. Entonces eso ya me ubica a mí en nervios y comenzó el problema de distal a proximal. Si me dice que fue más bien proximal, ¿y cómo me doy cuenta si fue proximal? Pues le pregunto si ha tenido alguna dificultad para levantarse si estaba sentada, si tiene dificultad para levantarse del servicio, si estaba sentada en el servicio, o si le cuesta subir gradas. Porque ya las debilidades proximales, pues son más de músculo. Es una distribución más de lesión muscular que de neuropatía. Entonces, por eso sirve preguntar si la debilidad comenzó distalmente o si comenzó proximalmente. Ella refiere que la debilidad fue simétrica desde el inicio, es decir, que se fue instalando rápidamente en ambas piernas, pero no me supo decir si comenzó distal o si comenzó proximal, sino que ella lentamente fue sintiendo débiles sus piernas. Acompañando a esta debilidad y de igual evolución, refiere disminución de la sensibilidad en ambas piernas. La debilidad ha progresado y desde hace un mes ya no puede caminar. Es decir, hace 5 meses, cuando llegó primero y que le dieron la orden de la velocidad de conducción nerviosa, sí podía caminar, pero hace un mes ya no puede caminar y anda en silla de ruedas. Ahí entró a mi consulta en silla de ruedas. Le pregunté si había sentido dolor en algún momento, me dijo que no. Le pregunté si había tenido fiebre, me dijo que no había tenido fiebre. Y desde hace un mes se orina en el bloomer porque no le da tiempo de llegar al servicio y porque muchas veces no siente que se ha orinado. Y también está con estreñimiento desde hace 20 días. Ese es el cuadro, esa es la historia de enfermedad actual. Entonces, con esa historia de enfermedad actual, pues ya mi síntoma principal, pues ya no va a ser, perdón, mi síntoma principal ya no sería porque vengo a hacerme un examen, sino que el síntoma principal en esta paciente sería debilidad progresiva de miembros inferiores y afectación, y afectación de esfínteres, tanto urinario como fecal. Ese podría ser mi síntoma principal, entonces ya eso me cambia mis posibilidades. En los antecedentes de hipertensión arterial, y ella me dijo que prediabetes, porque eso le habían dicho. No hay antecedente de trauma. Sus niveles de glicemia, según ella refiere, no han pasado de 140 miligramos por decilitro en ayuno. No había disfagia, no disfonía y ninguna alteración vegetativa, es decir, no tenía episodios de taquicardia, de taquipnea, no tenía episodios de sudoración, ninguna alteración autonómica, tampoco andaba con náuseas, con vómitos. Diga. Al examen físico, no sé si hay alguna pregunta hasta antes aquí o voy a continuar con mi examen físico. Ninguna intervención de... Como estoy en pantalla completa, ustedes me disculpan, pero no logro ver si alguien levanta la mano, ¿verdad? Si, yo les pediría, por favor, así que si quieren interrumpir, interrumpan y así sale mejor. Al evaluar a esta paciente, entonces el examen físico, la cabeza normocéfalo, no hay traumas, no exostosis, no endostosis, los ojos simétricos, las pestañas de implantación adecuadas, cejas normales, globos oculares normales, conjuntiva normal, esclera normal, pupilas de 3 milímetros, reactivas a la luz. El fondo de ojo pues ya se mencionará en el examen neurológico, aunque el fondo de ojo pues no se encontraba ninguna alteración. En la parte de oídos, nariz y garganta, los pabellones auriculares sin alteraciones e implantación adecuada, conductos auditivos externos normales, nariz sin alteraciones, la boca y garganta normal y la lengua normal, no atrofia ni fasciculaciones. Cuando tengo pacientes con debilidad, siempre me gusta revisar la lengua,
porque hay enfermedades que comienzan con problemas en la lengua. Y una enfermedad que produce debilidad así, que nos podría dar alteración en la lengua, es la enfermedad de la motoneurona, la esclerosis lateral amiotrófica. Se puede diagnosticar muchas veces con solo ver fasciculaciones y atrofias en la lengua. El cuello simétrico, no masas, no bocio. Los pulsos carotidios se ocultan normales. Los movimientos del cuello normales. El tórax simétrico, no deformidades, diámetros del tórax normales. No hay uso de músculos accesorios de la respiración, no había ninguna deformidad en el tórax. El corazón con un choque de punta visible palpable en el quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular. El ritmo cardíaco normal, R1, R2 normal. No se ocultaron soplos. Pulmones, expansibilidad pulmonar normal. Frémito vocal y táctil normal. La ocultación de ambos campos pulmonares revela murmullo vesicular normal, ninguna alteración. El abdomen globoso a expensas de tejido adiposo. Los ruidos intestinales normales. No se palpan visceromegalias. Genitales no se evaluaron, ya que no se consideró importante para la evaluación neurológica. Normalmente, si tengo un paciente con un problema neurológico, no le evalúo genitales. Si yo necesito una evaluación de genitales, entonces le hago la interconsulta al ginecólogo. Porque por varias razones, ya cuando uno está a nivel privado, pues puede, primero que si va por un problema neurológico, el paciente no va a entender por qué quiere evaluar los genitales. Uno podría pensar, bueno, ¿qué tal que esto sea un problema, como tiene 5 meses, qué tal que esto sea un problema paraneoplásico y que tenga un problema ginecológico, una mujer, un cáncer en el aparato genital? Pero claro, yo tampoco tengo los instrumentos necesarios para una evaluación ginecológica y también podría malinterpretarse, y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado. Tampoco en mi consulta yo hago examen físico de mamas. Si el paciente lo necesita, pues ya la envío yo al ginecólogo. Pues diferente sería si es un médico general que tiene su clínica y pues que tiene que ver todo, pero siempre la parte genital con mucho pudor y si es estrictamente necesario. Las extremidades, la piel de las extremidades. ¿Cuál sonido? Sí, las extremidades. La piel de las extremidades normal, llenado capilar normal, los pulsos de miembros superiores e inferiores normales y el trofismo de miembros inferiores normal. ¿Cómo estaba el examen neurológico? Bueno, como es una paciente que va por un problema no mental, pues se hace un examen mental rápido, se le hace el mini mental. El mini mental en esta paciente estaba en 30 puntos. Sabemos que el mini mental es un examen que evalúa de forma rápida la orientación, la atención, la memoria, el cálculo, la visión, la función visoespacial, la escritura y la lectura. Y la paciente tiene un examen mental completamente normal. No es de menospreciar el examen mental en pacientes con debilidad, porque, bueno, porque vamos a ver en la marcha diagnóstica, el examen mental nos puede ayudar a diferenciar a nosotros qué parte del sistema nervioso está afectada para que esta paciente pueda tener debilidad. En los nervios craneales, pues no encontré ninguna alteración. El fondo de ojo estaba completamente normal y en este caso, ¿qué sería importante en un paciente que tiene debilidad? Pues ver los movimientos oculares. Los movimientos oculares que están a cargo del tercero, cuarto y sexto estaban completamente normales, ninguna alteración. Luego recordemos que la principal queja cuando hay lesión de estos nervios craneales, tercero, cuarto y sexto, la principal queja es diplopia. La paciente nunca se quejó de diplopia en este caso. Por eso, bueno, se los menciono. Y luego otro dato importante, cuando un paciente llega con debilidad así progresiva, es importante preguntar por aquellos nervios craneales vulvares, que son el noveno, décimo, el 11 y el 12. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de lesión de estos nervios? Noveno y décimo, disfagia, disfonía. La paciente no tenía ninguna queja de problemas para tragar y también el tono de su voz me mencionó que había estado normal todo este tiempo.
Ese detalle es importante porque, bueno, porque no es que estoy hablando de diagnóstico, pero bueno, hay neuropatías que me afectan la función vulvar y me afectan los nervios craneales vulvares. Y el 11, pues que sabemos que es la simetría de los hombros, medir el funcionamiento del esternocleidomastoideo y de los deltoides, pero como hay una clase de examen físico que ya la vi programada, entonces, pues cuando ya veamos esa parte de examen físico, pues nos vamos a extender en eso. La fuerza estaba de la siguiente forma en esta paciente. En los miembros superiores, de acuerdo a la escala de Oxford, 5/5, es decir, en miembros superiores, la fuerza estaba completamente normal. Ya cuando encuentro fuerza normal en miembros superiores, ahí hay un problema ya. Entonces, difícilmente va a ser esto una neuropatía diabética. Porque si esto fuera una neuropatía diabética, también tendríamos, ya con tanto tiempo de evolución, también ya tendríamos afectados los miembros superiores. Entonces, encuentro miembros superiores normales a la fuerza. En los miembros inferiores, la fuerza es 2/5, simétrica en ambos miembros inferiores, tanto proximal como distal. La paciente solo tenía movimiento de las extremidades en su mismo plano. No vencía gravedad. Por lo tanto, esta paciente tampoco la pude poner de pie porque sus piernas no podían sostenerla. Los reflejos de estiramiento muscular, el bicipital, una cruz bilateral, perdón ahí, pero es una cruz, lo que dice ahí, es decir, hay hiporreflexia en el bicipital. Recuerden que lo normal en los reflejos es 2 cruces, esos son reflejos normales. El tricipital, una cruz bilateral, y el estilo radial, una cruz bilateral, es decir, había hiporreflexia de miembros superiores. Y en los miembros inferiores, el patelar bilateral estaba a 3 cruces. Había hiperreflexia en miembros inferiores, el aquiliano, 2 cruces bilateral. En los pacientes mayores estoy acostumbrado a casi no encontrar reflejo aquiliano, o está disminuido. Esta paciente tenía 2 cruces. 2 cruces es normal, pero generalmente uno ya en los pacientes mayores encuentra pues una cruz reflejo aquiliano. Pero aquí lo importante, patelar bilateral, 3 cruces. La respuesta plantar estaba indiferente de forma bilateral. Recuerden que la respuesta plantar, cuando yo estimulo la planta del pie, lo normal es que haya una flexión. Esa es la respuesta plantar normal, flexora. Cuando tenemos una lesión, una respuesta extensora, es lo que llamamos signo de Babinski, que ya pertenece a una lesión de la motoneurona superior. Y cuando tenemos una respuesta indiferente, también eso es anormal. Entonces uno toma respuesta indiferente como anormal, es decir, yo estimulo la planta del pie y no hay ninguna respuesta. El tono estaba aumentado en miembros inferiores, había cierta espasticidad, una espasticidad de leve a moderada en miembros inferiores. Y luego la sensibilidad importante, la sensibilidad tenía un nivel sensitivo T5. Es decir, encontré hipoestesia marcada desde el nivel T5 hacia abajo. Entonces, si vemos esta imagen, T5, T4 son los pezones, T5 abajito de los pezones. Entonces, ella tenía hipoestesia desde donde dice T5 hacia abajo. Cuando veamos examen neurológico, en la próxima clase vamos a ver un video de cómo se saca el nivel sensitivo, pero es súper importante. En pacientes que tienen debilidad, que llegan a la consulta quejándose de debilidad, es muy importante medir la sensibilidad. Porque si encontramos nivel sensitivo, ya estamos claros, ya nos ubicamos anatómicamente en el problema. Al encontrar nivel sensitivo, ya no andamos perdidos pensando en otras cosas. Las pruebas cerebelosas en esta paciente se pudieron medir con los miembros superiores. En los miembros superiores no se pudieron medir, ya que cuando hay debilidad de una extremidad, las pruebas cerebelosas van a salir alteradas. Entonces, preferiblemente no medirlas. Entonces, en miembros superiores, la metría, la prueba de dedo índice nariz, estaba completamente normal. La diadococinesia estaba normal en ambas extremidades superiores. La prueba de Stewart-Holmes,
que pongo yo al paciente a que haga fuerza y yo lo sostengo con mi mano y se la suelto. Si el paciente no es capaz de detener su mano y se pega, ese es un Stewart-Holmes positivo y ese es un dato de lesión cerebelosa. Recordemos que las lesiones cerebelosas y de nervios craneales se manifiestan de forma ipsilateral. Si yo tengo una lesión del hemisferio cerebeloso izquierdo, las manifestaciones van a ser en el hemicuerpo izquierdo. Si tengo una lesión de nervio craneal derecho, la manifestación va a ser derecha. Si no son cruzadas, nervios craneales y cerebelo no son cruzadas. Y la marcha, pues no valorable por debilidad en los miembros inferiores. ¿Hola? Se oye bien, se oye bien. Bueno, los signos meningios negativos, los signos frontales negativos. Entonces, ¿cómo abordamos este caso? Es bien importante ustedes primero escuchar a la paciente e interrogarla bien. Yo no puedo pasar a la parte de examen físico si no he hecho una buena historia de la enfermedad actual. Entonces eso es importantísimo porque al terminar mi historia de enfermedad actual, yo debo tener ya un 80% de mi diagnóstico en la mayor parte del tiempo. Entonces es bien importante y bueno, luego es importante por eso ser exhaustivo en la historia de la enfermedad actual. Ser exhaustivos, sacarle preguntas a la paciente, porque los pacientes a veces llegan diciendo debilidad y debilidad y cansancio son a veces palabras que ellos usan y que los usan indistintamente para disnea, para fatiga, eh, y entonces uno tiene que preguntarles, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere con debilidad? ¿Es que no puede caminar? ¿Es que no puede mover sus piernas? ¿A qué se refiere con cansancio? ¿Es que no puede respirar? ¿Es que le cuesta respirar? Eso. Entonces uno tiene que ir siendo muy detallista. ¿Cómo le empezó? El inicio de los síntomas es importante. ¿Por qué? Porque si fue súbito, eso me ubica en un grupo de enfermedades, por ejemplo, las vasculares, que generalmente son súbitas. Si son rápidamente progresivas, me ubica en otras, como las desmielinizantes. Si son lentamente progresivas, pues ya vamos en subagudas. Entonces, es bien importante preguntar el detalle en la historia de enfermedad actual, los antecedentes es importante conocerlos, y luego el examen físico, bueno, importante conocer, en este caso, el examen neurológico, porque si no conozco el examen neurológico, pues, pues no voy a saber ubicarme. Entonces, es importante en un paciente con debilidad preguntarse lo siguiente. Primero, saber cuáles son los sistemas que participan en la actividad motora. La motoneurona inferior, el músculo, y cuando hablamos de motoneurona inferior nos referimos a raíces, nervios periféricos, el músculo también, la unión neuromuscular, los canales y la motoneurona superior. Entonces, la motoneurona inferior, que recuerden que comienza desde las motoneuronas alfa en las astas anteriores de la médula hasta la unión neuromuscular. Entonces, eso involucra raíces y nervios periféricos. Pero la motoneurona inferior tiene un cuadro clínico específico. Los pacientes con motoneurona inferior sí tienen debilidad, que es una debilidad más de segmentos, por segmentos, ¿verdad? Una mano, eh, una pierna. Por ejemplo, una paciente que vi este viernes que, que me llegó a la consulta, ya tiene 35 años sin ningún antecedente, me llegó a la consulta porque está presentando una o dos veces al día dolor en el miembro superior derecho que va desde el hombro y que se irradia hasta la mano y se acompaña de debilidad de la mano. Ese es el cuadro clínico que está presentando ella. Lo está presentando dos veces, entonces uno podría pensar, ¿será una isquemia cerebral transitoria y se le debilita la mano? Pero si fuera, entonces es donde uno une los síntomas y signos. Si esto fuera una isquemia, perdón que esté hablando de otro caso, pero solo es para hacer alusión a lo de motoneurona inferior. Si esto fuera una isquemia, no tendría por qué haber dolor. Las isquemias cerebrales transitorias no se acompañan de dolor en la extremidad. Entonces esto va más para un problema de raíz, una radiculopatía cervical o un problema de plexo. Entonces, la motoneurona inferior casi siempre, por eso decía, afecta el segmento. Me afecta un brazo, me afecta una pierna, me afecta la mano, me afecta un pie. Ese es uno de los temas de la debilidad.
qué otro síntoma tiene la motoneurona inferior aparte de la debilidad? Bueno, nos ayuda mucho los reflejos. Los pacientes con lesión de motoneurona inferior hay hiporreflexia o arreflexia. Si están disminuidos o están ausentes los reflejos. Claro, en una paciente mayor que además es prediabética y que puede sí tener su neuropatía diabética, podría ser que estén disminuidos, pero podría ser que el cuadro actual no tenga nada que ver con su neuropatía diabética. Por eso también es malo que encasillemos a los pacientes. Ah, como esta paciente es diabética, entonces tiene neuropatía diabética. Como esta paciente es migrañosa, entonces su cefalea es por migraña. Errores cometemos por hacer eso. Y las raíces, los nervios casi siempre tienen su distribución. Y algo típico es que cuando es un problema radicular hay dolor. Si se afecta una raíz, hay dolor en el recorrido de esa raíz nerviosa. Hay dolor. ¿Cuál es el otro síntoma de la motoneurona inferior? La hipotonía. El tono está disminuido. Y claro, la respuesta plantar es normal en una motoneurona inferior, es decir, es flexora. Entonces eso me ayuda a mí a ir diferenciando si este es un problema de motoneurona inferior. Claro, si ya lo vamos a ver después con la paciente. Cuando es músculo, hay luego la debilidad es más distal que proximal cuando es motoneurona inferior. Cuando es músculo, entonces sí se puede acompañar de dolor. También la debilidad es más proximal que distal. Las quejas, cuando es un problema muscular, es que el paciente dice, doctor, ya no puedo levantarme los brazos, ya el champú, pues para los que tienen pelo, echarse el champú en la cabeza ya se le dificulta, tiene que bajar los brazos rápidamente o ya no llega. Doctor, me está costando mucho subir gradas y si estoy sentado me está costando mucho levantarme. Eso tiene que encendernos las alarmas y pensar que este problema es. Cuando es la unión neuromuscular, un problema ahí en la placa, en la placa nerviosa como el síndrome miasteniforme, como la miastenia gravis, pues es un patrón de debilidad fatigable. Es decir, el paciente se levanta normal, sin ningún problema de debilidad, pero a medida que va pasando las horas de la mañana se va poniendo débil. Y al sentarse o acostarse un rato, unos 10 minutos y se levanta, ha recuperado fuerza. Eso va para una lesión de la unión neuromuscular. Entonces uno tiene que preguntarlo. Y recordemos que la miastenia gravis, generalmente, la mayor parte del tiempo, lo que más afecta son los párpados. Entonces son aquellos pacientes que se levantan bien, pero a medida que va pasando la mañana, entonces el paciente va teniendo tosis palpebral bilateral. Cierra los ojos un rato, se acuesta y ya puede abrir los ojos bastante bien. A diferencia del síndrome de Lambert-Eaton, que es un síndrome miasteniforme también, que es paraneoplásico, pero que en el Lambert-Eaton se afectan más las extremidades, más que la musculatura vulvar o los párpados. Luego también pueden haber defectos en los canales, las canalopatías, por ejemplo, las parálisis hipocalémicas, que se da muy frecuente. Hay enfermedad que es la parálisis hipocalémica periódica, pero las canalopatías se comportan como una debilidad aguda, rápidamente progresiva. Se comportan muy similar a un problema neuropático agudo como Guillain-Barré. Además es un síndrome diferencial. Pero es importante, se mira, digamos, cuando se mira mucho en hombres jóvenes, el cuadro se puede presentar después de haber tenido una ingesta masiva de carbohidratos y presentar la debilidad. También se mira en pacientes con tirotoxicosis. Las hipocalemias o pacientes con problemas renales que pierden potasio por la orina. Y luego la motoneurona superior, que la motoneurona superior comprende encéfalo, tallo y médula espinal. Claro, cerebro, el área motora primaria, que es el área motora 4 de Brodmann, que es donde está el homúnculo de Penfield, y que está representada cada una de las partes de nuestro cuerpo ahí, que está en el lóbulo frontal. Si hay una lesión ahí, pues podemos tener debilidad.
El tallo cerebral también nos puede producir debilidad y la médula espinal también. Pero ¿cuáles son las características de la motoneurona superior? Las características son lo contrario de la inferior. Se afecta, hay una debilidad que se conoce como piramidal. Recuerden que motoneurona superior es lo mismo que síndrome piramidal. Entonces se afecta todo en mi cuerpo. O se afectan ambas extremidades. Hay hiperreflexia, hay hipertonía y la respuesta plantar es extensora, es decir, hay Babinski. Eso es motoneurona superior. Entonces, claro, conociendo eso, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Bueno, ubiquémosla por síndrome. ¿Cuál es nuestro diagnóstico sindromático? En este caso, esta paciente, pienso que tiene un síndrome de motoneurona superior. ¿En qué me baso para decir eso? Porque es una paciente que la encontré con debilidad, que tiene hiperreflexia y que tiene espasticidad de miembros inferiores. Ningún síndrome de motoneurona inferior me va a producir espasticidad e hiperreflexia. Entonces, me baso en eso para pensar en un síndrome de motoneurona superior. ¿Por qué esta paciente no tiene un síndrome de motoneurona inferior? Por lo que ya mencioné antes. Porque no hay arreflexia, porque no hay atonía, más bien el tono está incrementado. Entonces me ubico más en un síndrome de motoneurona superior. Luego, claro, la motoneurona superior es grande. ¿A qué nivel de la motoneurona superior? Ya lo vamos a ver en el diagnóstico anatómico. Pero por historia y por examen reúne más criterios de motoneurona superior que de motoneurona inferior. No reúne criterios para músculo, no reúne criterios para problemas de la unión neuromuscular y tampoco para canales. Entonces reúne más para un síndrome de motoneurona superior. Y luego también tengo claramente un síndrome medular. ¿Por qué? Porque tengo nivel sensitivo. Es decir, esa es la prueba más importante para ubicarme en la médula espinal. Nivel sensitivo. Este paciente, cuando le empecé a evaluar la sensibilidad, generalmente yo empiezo en la cara con el sensiómetro. Lo vamos a ver cuando veamos examen neurológico, cómo se evalúa la sensibilidad. Entonces con el sensiómetro comencé y le pregunto al paciente que si siente bien. Pues suponemos que la cara está bien y me dice que si siente que le puya y que siente bien. Entonces, ¿qué hago? Después me voy hasta abajo y con los ojos cerrados. La sensibilidad se evalúa con los ojos cerrados. Y le digo al paciente si siente cuando le estoy tocando y si me dice si siente, le pregunto si siente igual que en la cara. Si me dice no, doctor, siento menos, mucho menos, que fue lo que me dijo ella. Y entonces, ¿qué hago yo? Voy subiendo desde los pies hacia arriba y le digo cuando sienta igual que en la cara, me dice. Y ella me dijo que sentía igual que en la cara cuando llegaba a T5, por debajo de la mama. Entonces, claro, ahí tengo yo claramente un nivel sensitivo porque hay hipoestesia de T5 hacia abajo. Entonces tengo un nivel sensitivo. En un paciente que tiene debilidad y que le encuentro nivel sensitivo, no nos perdamos, el problema está en la médula espinal. Ahí está. Entonces ya eso a mí me ubica rápidamente en médula espinal y ya no voy a andar yo haciendo perder el tiempo al paciente, de repente pidiéndole exámenes que no necesita. Hay enfermedades que nos pueden confundir con el nivel sensitivo, por ejemplo la porfiria intermitente aguda, que tiene alteraciones sensitivas, pero uno encuentra más alteraciones sensitivas segmentarias por zonas que está afectada. No es tanto un nivel sensitivo. ¿Cuál es el diagnóstico anatómico? Bueno, entonces como ya encuentro nivel sensitivo, ¿qué pasaría? ¿Qué parte de la motoneurona superior está afectada? Yo digo, pueden haber lesiones cerebrales que me produzcan paraparesia, es decir, debilidad de las extremidades inferiores, que es lo que tiene esta paciente. Sí, sí pueden haber lesiones cerebrales que produzcan paraparesia. ¿A qué nivel? Bueno, las lesiones de la parte medial de ambos lóbulos frontales, que es territorio irrigado por la arteria comunicante anterior. Ahí está la representación de ambas piernas en el homúnculo de Penfield. Si hay un paciente que tiene una ruptura de un aneurisma cerebral de la arteria comunicante anterior, puede tener paraparesia súbita, porque es vascular. Y además va a tener un síndrome que se conoce como síndrome frontal mesial o mutismo aquinético. Es decir, no solo va a ser la debilidad,
el examen mental va a estar alterado. Por eso les decía al inicio que el examen mental es importante evaluarlo en este paciente, aunque ya llegó por debilidad, ya me contó la historia. ¿Por qué? Porque las lesiones de la parte medial de los lóbulos frontales puede producirme el síndrome frontal mesial o mutismo aquinético. Los pacientes con una lesión ahí generalmente están mutistas. Un paciente mutista, usted es un paciente, se lo digo así, que habla cuando le da la gana. No cuando yo le pregunto, ni cuando le pregunto, no, cuando él quiere habla. Y es bien parco para hablar. Y luego está aquinético, casi no tiene ningún movimiento. Eso es mutismo aquinético, se ven lesiones del lóbulo frontal. Claro, entonces en este caso, por eso descarto yo que la lesión sea en el lóbulo frontal, porque no tiene estas alteraciones al examen mental. No las tiene, entonces lo descarto. Se lo menciono ¿por qué? Porque cuando estuve en el hospital escuela y que pasaba visita en la emergencia, muchas veces me encontré a pacientes con debilidad que ya tenían tomografía cerebral. Porque muchas veces el pensamiento es, tiene debilidad, entonces tiene un evento cerebrovascular, entonces hay que hacerle tomografía. No, primero hay que ver exactamente, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo al examen físico, en qué parte está la lesión. Luego, el tallo cerebral. ¿Por qué esto no es una lesión del tallo cerebral? Mesencéfalo, puente, bulbo. Bueno, por las siguientes razones pienso que la lesión no está en el tallo cerebral. Primero, porque las lesiones del tallo cerebral me producen los síndromes cruzados. Es decir, tengo lesión del nervio craneal ipsilateral a la lesión y de una vía larga contralateral. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, imaginémonos. En el mesencéfalo está el núcleo del tercer y cuarto nervio craneal. Entonces, digamos que tengo una lesión mesencefálica derecha que me afecta el tercer nervio craneal derecho. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener un tercer nervio, voy a tener una ptosis derecha, una pupila dilatada del lado derecho y cuando yo levanto el párpado, el globo ocular está hacia afuera, hacia la zona del recto externo, nada más que el único que está bien, aparte del oblicuo superior, que es del cuarto nervio craneal. Pero como también ahí en esa parte del mesencéfalo está el pedúnculo cerebral, que tiene que ver con la vía piramidal, yo voy a tener un tercero de un lado y una hemiparesia contralateral. Si es un tercero derecho, voy a tener una hemiparesia izquierda. Siempre que encuentre eso, estén casi seguros que la lesión es en el tallo. O tienen un séptimo periférico, que recuerden que el séptimo podemos tener parálisis periférica si se lesiona el núcleo o las lesiones nucleares o infranucleares, pero tenemos una vía larga contralateral. Además, como es motoneurono inferior, entonces este no es el caso del paciente. El paciente no tiene síndromes cruzados, el paciente tiene además debilidad de miembros inferiores, no tiene ningún nervio craneal afectado. Por eso pienso yo que la lesión no está en el tallo cerebral. Médula espinal, pues médula espinal, ahí no tengo ninguna duda que esté en la médula. ¿Por qué? Porque ya tengo el nivel sensitivo T5, que es un nivel torácico, en la médula espinal torácica, en la quinta, en el quinto dermatoma. Tiene la paraparesia, no tiene afectados los brazos. ¿Por qué será? Bueno, fácil, porque el plexo braquial va de C5 a T1 y la lesión es T5. Por eso los brazos están respetados. Si esta lesión fuera antes de T1 atrás, podríamos tener lesión de los brazos, pero en este caso están respetados por esa misma razón. Y la ubico, recuerden que la médula espinal, pues, tiene sus segmentos cervical, torácico y llega hasta L1. Pues el hecho de encontrar el dermatoma, pues se corresponde con la lesión de la médula a nivel torácico T5. Anatómicamente recordamos que la médula es un órgano tubular que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta las vértebras L1 y L2. Se encuentra protegida por la columna vertebral, lo cual nos habla de la importancia funcional del órgano, además que tiene una muy pobre irrigación. Es importante por eso cuidar mucho la médula ante lesiones que la comprimen, porque la irrigación es tan pobre que una vez que se ha comprometido la irrigación y tenemos un defecto neurológico, ese paciente ya no va a recuperar
su efecto neurológico, hagamos lo que hagamos después. Por eso yo le digo a los alumnos que nuestros errores en medicina no son solo de pedir disculpas, me equivoqué, es que el paciente va a quedar con una lesión permanente si yo no le hago una buena historia y si yo no lo examino bien. En su trayecto por el canal espinal, la médula se encuentra recubierta por las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. Histológicamente se encuentra compuesta por sustancia gris y sustancia blanca, que es lo que vemos en esta diapositiva. Lo que tiene la forma de H es la sustancia gris y lo que está en azul es la sustancia blanca. Y los más grandes son los cuernos dorsales, que son los sensitivos. Los más pequeños son los cuernos ventrales, que son los motores. Y luego aquí tenemos que en la sustancia blanca, en la parte dorsal, tenemos los fascículos gracilis, que están más medialmente y cuneiforme, que son los que tienen que ver con la sensibilidad profunda con la propiocepción. Y en la sustancia gris, en los funículos laterales, tenemos todos los otros fascículos, tanto ascendentes como descendentes. Y ahí está el fascículo córtico-espinal. Aquí tenemos tracto córtico-espinal. Ventral, tenemos el fascículo córtico espinal lateral, tenemos, que es este que está acá, tenemos el fascículo espinotalámico, que es el ascendente y que lleva la sensibilidad. Entonces, esto es en la sustancia blanca. No es que voy a dar una clase de médula ahorita, pero solo para ubicarnos. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico en esta paciente, una vez habiendo analizado todo eso? Bueno, tiene un síndrome medular. Entonces, el diagnóstico sería una mielitis secundaria A. Esto tiene ya 6 meses, comenzó en enero su problema de debilidad. Una mielitis secundaria A, un proceso expansivo que ayuda haciendo compresión, que puede ser extradural, extramedular, y que va haciendo compresión. Puede ser un tumor medular, como un glioma, puede ser una metástasis, que son frecuentes, la metástasis también a médula espinal. Puede ser también un proceso infeccioso como la tuberculosis o un mal de Pot. Y también aquí me hizo falta una discopatía. Las discopatías también pueden producirme síndromes medulares. Una discopatía mal diagnosticada. Miren, pues como la clase es mía, pues se los comento, la clase es mía hoy. Tengo un paciente de 47 años, papá de una exalumna de medicina, que él comenzó con un dolor torácico toracolumbar hace 5 años. Comenzó con su dolor. A este paciente no lo examinaron bien, le mandaron a hacer una resonancia de columna lumbosacra que estaba normal. Después el paciente presenta paraplegia súbita de miembros inferiores con lesión de los esfínteres. Cuando le hacen una nueva tomografía, ya más arriba, encuentran que lo que tiene era una discopatía a nivel T10. Rarísimo tener discopatías ahí, pero ahí la tenía, pero ya se había lesionado la médula. El paciente está ahora, pues, medio camina, pero quedó con o sea, él no es una persona independiente. Por una mala historia, por un mal examen físico y por una mala indicación de un examen. Entonces, por eso insisto y vuelvo a insistir, y por eso le digo a los alumnos a veces cuando se aburren que tienen razón o es mucho tiempo en esto, bueno, pero algo bueno tiene que salir de esto y algún aprendizaje tiene que salir. Entonces, ¿qué examen necesitamos en este caso? Necesitaremos la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, como le habían pedido al inicio, que fue lo que le dieron cuando ya llegó en enero a consulta y que no la revisaron, que solo le hicieron la nota, es diabética, sí, tenga. Usted tiene una neuropatía, quiero que sea este examen. Ese examen usted vale 7,000, 7,500 lempiras, 5,600. Entonces también fácilmente podemos hacer nosotros gastar dinero al paciente en exámenes que no necesita. ¿Por qué? Porque no hemos ni escuchado ni evaluado al paciente. O necesitará más bien una imagen de resonancia magnética de columna torácica nivel T5. Es importante que el médico ponga el nivel, ¿verdad? Porque yo no le puedo pedir al radiólogo, sí, una resonancia de la columna. Tengo que decirle de qué nivel de la columna. Cervical, torácica, lumbar. Y si le digo torácica, tengo que ponerle el nivel. ¿Por qué? Porque así él sabe que va a empezar 2 segmentos arriba del nivel que yo le dije a hacer el rastreo. Entonces, el examen
que esta paciente necesita es una imagen de resonancia magnética de columna torácica a nivel T5. No necesito una electromiografía porque no es mi intención hacer diagnóstico de polineuropatía porque ya lo descarté. O sea, la neuropatía no es la que tiene ahorita a la paciente inválida en silla de ruedas, sino que es un problema medular. Entonces a esta paciente le pedí la imagen de resonancia magnética y me la llevó. Y aquí vemos una lesión. No sé si se logra ver el cursor, ojalá que se logre ver, pero vemos esta masa redonda aquí en la médula espinal, que se mira mejor en el corte sagital. Aquí está, a nivel torácico. No sé si ven la masa que está aquí, que está desviando la médula. Miren, la médula la médula es este cordón que está aquí, y aquí está totalmente desplazada, solo hay un hilito de médula. Aquí la irrigación medular está totalmente comprometida por esta masa. La paciente lo que necesita es una cirugía para quitar esa masa de ahí, aunque sabemos que ya su daño neurológico va a ser irreversible. Ya esta paciente, aunque le quitemos la masa, esta médula ya lleva 5 meses comprometida, su circulación, esta médula debe estar isquémica ya. Entonces la paciente va a quedar con su paraparesia, sus problemas esfinterianos y a empezar a hacer fisioterapia una vez que saquen esta masa, que se mande a biopsia y que se sepa qué tipo de lesión es la que la paciente tiene. Pero bueno, quería presentarle este caso porque es un caso que llegó por sospecha de neuropatía diabética a hacerse un examen. Los médicos que hacemos exámenes, yo les recomendaría siempre que hagamos historia y evaluemos al paciente porque muchas veces puede ser un examen que el paciente no necesita. Y entonces, aparte de ahorrarle dinero a la paciente, pues también ayudamos a hacerle el diagnóstico. Luego es importante que si yo no sé que tiene un paciente, por favor, pedirle ayuda a otro que pueda saber. No cometamos el error de sentir que porque pido ayuda es que sé menos. Ese es un pensamiento tan tonto, me parece, perdón, y tan mediocre, que lo único que hace es que nuestros pacientes sufran las consecuencias. Si yo siento que no puedo con este paciente, que no llevo el diagnóstico, okay, le consulto a alguien. Dos cabezas piensan mejor que una. Para eso sirven las interconsultas entre nosotros los médicos. Ese sería mi caso clínico. No sé si hay algún comentario, algún... Muchas gracias. No, ha sido un excelente caso, muy, muy práctico. Nos enseña el abordaje neurológico a todos. A nosotros como profesores nos refresca, pero quisiera ver los alumnos, los estudiantes, a ver si las preguntas que le puedan hacer al doctor Molina, las inquietudes que tengan, porque al final necesitamos que los estudiantes en realidad vayan aprendiendo. Aquí pide la palabra David Ordóñez, la vamos a dar. Buenos días. Sí, tengo una pregunta. Me da curiosidad o me gustaría saber la razón de por qué esta paciente presentaba hiporreflexia a nivel de los miembros superiores. Sí, sí, David, fíjate que lo más probable es, como ella tenía su prediabetes o diabetes, además tiene más de 60 años, generalmente en los pacientes mayores vamos encontrando ya los reflejos disminuidos, pero probablemente ella sí tenía su neuropatía diabética y por eso tenía hiporreflexia. Eh, Aunque el problema en este momento pues no era su neuropatía, sino que era otro, pero probablemente por esas dos razones encontramos reflejos disminuidos. Es bien importante cuando uno aborda a un paciente eh, saber qué información es importante para este caso en este momento y qué información no lo es, tanto en el interrogatorio como en el examen físico, que forme parte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo encuentro en un paciente normal, hiperreflexia aislada, no voy a decir que es un síndrome piramidal. Puede ser nada más un cuadro de ansiedad o que esté tenso, si no encuentro ninguna otra alteración en el paciente. Es decir, las cosas tienen que ir ligadas. Y entonces, y luego uno se basa en este caso en la historia y en los hallazgos del examen físico. ¿Verdad? Entonces, esa hiporreflexia de miembros superiores probablemente es por su neuropatía diabética, que probablemente la tiene, pero ahorita lo que tiene es otro problema que no tiene nada que ver con esa neuropatía y que lo investigamos tanto en la historia, porque la historia no era para neuropatía y el examen físico, pues lo descartó totalmente. No sé si aclaro tu pregunta.
Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda de los alumnos. Eh, Vamos a ver, chicos. Cintia Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Quería saber si en el caso de que la paciente hubiese asistido antes por ese problema, ¿tendría siempre afección? O sea, ¿seguiría el proceso irreversible o se podría revertir todos los problemas que le ocasionó la masa? Probablemente esta paciente hubiera quedado mejor. Recuerde que entre más tiempo pasa un déficit neurológico, más difícil de recuperarlo. Por eso yo mencionaba a ustedes que son alumnos y les insisto, primero no se aburran de la medicina. Si somos médicos, si tenemos la vocación de ser médicos, porque eso es una vocación, no es una profesión. Lo que somos médicos es una vocación. Entonces nos apasiona lo que hacemos. Entonces, tenemos que ser como evaluar al paciente, escucharlo, revisarlo. No es médico aquel que solo indica un examen, aquel que solo indica una receta. No es médico aquel que está esperando que el examen le dé el diagnóstico. Entonces, si esta paciente probablemente se hubiera diagnosticado antes, le hubiera ido mejor con su problema neurológico. Por eso les decía yo que muchas veces no solo basta con pedir disculpas, sino que, híjola, el daño es complicado, ¿no? Entonces, por eso la importancia ahí de prestar atención, evaluar, examinar, y igual le digo a los alumnos, es decir, si ustedes en algún momento sienten que les molesta atender pacientes, que les estorba, que están cansados, pues deberían de cambiarse, debemos de cambiarnos de carrera, o los médicos ya profesionales, pues ya dejar el trabajo mejor, porque si ya nos estorba y nos molesta, entonces mejor darle el paso a la gente nueva. Gracias. A la orden. ¿Alguien más que tenga preguntas? Estoy seguro que debe de haber un montón de preguntas. Es importante para los alumnos que tengan bien en mente la diferencia entre motoneurona superior y motoneurona inferior. Súper importante, es decir, motoneurona superior, hiperreflexia, espasticidad, Babinski y debilidad piramidal, es decir, de un hemicuerpo. Motoneurona inferior, arreflexia, debilidad segmentaria, hipotonía y la respuesta plantar flexora. ¿Por qué? Para que no confundamos un síndrome de Guillain-Barré con un síndrome medular, por ejemplo, o no confundamos un Guillain-Barré con un evento cerebrovascular. Guillain-Barré es un tema que es bastante frecuente, que les va a llegar, y se los comento por qué. Pues porque ya me han presentado Guillain-Barré con tomografía. Ya me los han presentado. ¿Por qué? Porque no se han revisado. Entonces, recuerden que el Guillain-Barré es una debilidad rápidamente progresiva, simétrica de distal a proximal. Se acompaña de arreflexia, pero no tiene nivel sensitivo. El Guillain-Barré, la sensibilidad generalmente está preservada y la que más se afecta es la propiocepción, la profunda. Claro, y la parte mental es importantísima. Un paciente con debilidad, pero alteraciones mentales, sí puede hacer que el problema esté arriba en el encéfalo. Entonces son detalles que le van ayudando a uno a diferenciar. Saber la anatomía de los nervios craneales, en dónde nace cada nervio craneal, que el tercero y cuarto nacen en el mesencéfalo. Quinto, sexto, séptimo y octavo nacen en el puente. Noveno, décimo, parte del 11 y el 12 nacen en el bulbo. ¿Por qué digo parte del 11? Porque el 11 también se origina de las primera y segunda raíces cervicales. Entonces, todos esos detalles son importantísimos a la hora de poder diferenciar una enfermedad de otra. Muy bien. Doctora Miriam, creo que es. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, doctor Molina, por su excelente y didáctico caso. Como no hay intervención de los estudiantes, pues quisiera hacer una pregunta y una reflexión. Importantísimo su caso porque muchas veces las historias clínicas y sobre todo ya cuando estamos en etapa más avanzada como
En este caso asumo que fue un médico residente o un médico especialista el que hizo la referencia. Cuando empezamos a hacer historia clínica con un antecedente, decimos paciente con diabetes mellitus, entonces lo que va a tener en adelante se deriva de su antecedente. Entonces, la correcta idea de que la historia empiece con el síntoma y no con el antecedente, por un lado. Lo otro era mi pregunta, si este paciente en algún momento presentó manifestaciones articulares, porque no, o si debió haber tenido dolor articular en algún momento, porque no escuché que usted mencionara nada con respecto a eso. Ya. Mira, doctora Miriam, con respecto a lo primero, me parece súper bien la intervención porque no podemos encasillar a los pacientes por sus antecedentes. Y eso nos puede ocurrir. Ah, es que como este paciente la ve en el Mario es psiquiátrico. Entonces, por eso como usted explica el orden. Y por eso les decía a mis alumnos en introducción a la clínica, decir, en semiología están aprendiendo a ser médicos. Están aprendiendo a tener el razonamiento. Entonces, por eso no encasillarlo. Los antecedentes van en su lugar. Luego, con respecto a la segunda pregunta, no, doctora, no. Dolores articulares, solo cuando hay algún problema articular, pero con una lesión medular aquí no esperaría yo tener dolores articulares y ella no tuvo dolor articular previo. Bueno, no sé, doctor, si no hay más dudas ni nada. No, doctor Espinosa está levantando la mano. Ya. Buenos días, compañero, alumno, Lázaro. Muchas gracias por tu Buen día, Davo. presentación, muy interesante el caso. Tu comentario, ¿verdad?, de la importancia de la historia clínica. Yo le insisto a los alumnos que no son descartadores, es decir, eso de vamos a hacer una tomografía para descartar patología, o vamos a hacer tal examen para descartar esa mentalidad que se les transmite casi a diario. No, nosotros tenemos señales que son investigadores, ellos tienen que hacer un examen que va basado en una historia basado también en un examen físico, y que el examen va dirigido para confirmar lo que estamos sospechando o para ayudarnos a seguir en la investigación de lo que estamos sospechando, pero no es para descartar enfermedades. Me parece muy apropiado el abordaje. Sí, sí, gracias, Davo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un médico está esperando que el examen le dé los resultados? Ocurre lo siguiente, les cuento, una pacientita de 42 años, de forma súbita presenta cefalea occipital, vómitos, disfagia y ataxia troncal, súbitamente. Eso fue lo que tuvo. Se fue al médico, la ingresó un médico, no le hizo un examen neurológico, o sea, andaba rápido, el especialista, esto fue un hospital privado, y le mandó a hacer una tomografía cerebral pensando en un evento cerebrovascular porque fue súbito. La tomografía se la reportan normal. Entonces, como se la reportan normal, le manda a hacer una resonancia, porque hay eventos que no se miran en tomografía. Le reportan la resonancia normal. Esto es el segundo día, la paciente sigue mal, vómito y sin ninguna respuesta. Igual digo a mis alumnos, no estamos obligados a dar diagnóstico a la primera, y eso es importante que lo sepan. Uno lo ve cuando hace las ternas en séptimo, cuando hace la marcha diagnóstica, que como que la urgencia es decir infarto agudo de miocardio, es decir, sino que lo importante es hacer una marcha diagnóstica, y muchas veces no tenemos diagnóstico a la primera. Luego, como la resonancia se la reportan normal, entonces este médico dice, pues puede ser una rombencefalitis, y entonces le hace una punción lumbar. Y le sale normal, híjola. Ya era el tercer día, la paciente pide traslado a otro hospital, porque no tenía respuesta, la revisa un neurólogo, le hace el examen físico, y el neurólogo le encuentra clínicamente que la paciente tiene un síndrome de Wallenberg, un infarto vulvar lateral, porque tiene lesión del quinto del mismo lado, tiene lesión del simpático del espinotalámico contralateral, tiene lesión del simpático, un Horner del mismo lado, tiene noveno y décimo del mismo lado. Entonces, cuando se va a ver la resonancia, porque ya va dirigido a ver el bulbo, ya mira que la lesión está en el bulbo, y la paciente tenía un infarto vulvar lateral. Entonces, aquí lo importante fue, tanto la historia, es importante, la cefalea es focalizadora,
Comenzó con cefalea en la parte occipital, náuseas, vómitos de forma súbita, ataxia troncal, ahí está el cerebelo. Uno piensa este problema es de la fosa posterior. Y fue súbito, es vascular. Y luego los hallazgos al examen físico. Pero claro, si la reviso, si le hago historia. Pero si solo le hago el examen para que el examen me diga, ahí es donde empezamos a perdernos. Por eso la importancia, insistimos, no se trata de que, ay, que tantas historias, bueno, es saber hacer el examen físico. Doctor Néstor. Buenos días, colegas. Buenos días, estudiante de medicina. Creo que es un desayuno académico fundamental. Una pregunta, felicitar en primer lugar al doctor Molina por excelente caso clínico. Diagnóstico diferencial, ¿se nos podría ayudar entre síntomas y signos de una lesión de sección medular, hemisección medular? Muchas gracias. Sí, doctor, la hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard, que es la hemisección medular, pues generalmente es un cuadro clínico un poquito diferente, porque lo que tenemos ya, digamos que sea una lesión medular derecha, vamos a tener un déficit motor ipsilateral a la lesión y vamos a tener una alteración sensitiva contralateral a la lesión, porque sabemos que la sensibilidad es cruzada. Entonces, si yo tengo ese caso, entonces ese caso va más para una hemisección medular. Como un paciente de 65 años, ingeniero, que me llegó a la consulta por debilidad en la pierna derecha. Debilidad que fue rápidamente progresiva. Cuando lo evalúo, sí tenía debilidad en la pierna derecha, tenía hiperreflexia en la pierna derecha, tenía Babinski derecho, pero tenía hipoestesia de toda la pierna izquierda, hasta nivel T10 en el ombligo. Ese paciente tenía una hemisección medular, nivel sensitivo T10. Entonces se pidió una resonancia magnética de columna torácica nivel T10 porque se sospecha que hay una lesión del lado derecho. No sé si contesté su pregunta, doctor Néstor. Sí, muchas gracias. Bueno, a la orden, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? El 111 había levantado la mano, pero la bajó. No sé si iba a preguntar. Es que sí, quería preguntar si la paciente iba a manifestar como síntomas de la hemisección medular, pero ya veo que no, como explicó el doctor. Pero lo otro que solo me daba curiosidad si le dieron también el resultado de la masa que tenía la paciente. Ah, bueno, no, bueno, es que esa es otra historia. Solo es otra historia porque ya aquí entran los factores económicos. Entonces, la paciente la terminé refiriendo porque no podía ingresarse a nivel privado al hospital escuela, pero por esto de la pandemia, yo la vi a ella a finales de junio, ya lleva un mes y la paciente no ha podido ser operada todavía. Entonces no sabemos resultado de cómo está, qué salió en la biopsia y todo. No tenemos ese resultado. ¿Seguiría empeorando ella? Ya de aquí ya no Sí, podría ser. yo no la he vuelto a ver, pero lo más probable es que va a seguir empeorando. Lo que suele ocurrir es que quedaría con una paraplejía, y una vez que esté la paraplejía ya es más complicado. Pero bueno, ya ustedes se dan cuenta pues que ya después tenemos varias limitaciones que a veces dependen o no dependen de nosotros, ¿verdad? Sino del sistema, pero bueno, creo que ese no es tanto el tema de la clase, pero lo primero que me dijiste, no entendí, que ya lo habían preguntado. Sí, sobre la hemisección medular. Hay algo bien importante también con las lesiones medulares, es el compromiso esfinteriano. Por eso uno tiene que preguntarlo, porque los pacientes con lesión medular casi siempre tienen compromiso esfinteriano, ¿verdad? Eso que les cuesta hacer pupú o que a veces el que orine mucho no significa que esté bien el esfínter, muchas veces se orina por rebosamiento. La vejiga se llena y se rebalsa, entonces el paciente está orinando, pero ya no hay contracción, ya no es una vejiga tónica. Doctor Vanegas. Sí, buenos días. Gracias al doctor Molina por su magnífica presentación. De muy buena utilidad, creo yo, para los muchachos.
Yo solo quiero apuntar algo porque quedó en el aire y de repente los muchachos se pueden equivocar, que es en cuanto a lo que apuntaba la doctora González y que después se reforzaron sobre los antecedentes. Es cierto, los antecedentes tienen su lugar en la historia clínica, pero existe una idea muy rígida a veces dentro de los muchachos en que no se pueden mencionar antecedentes en la historia de la enfermedad actual. Si revisamos el texto de Argente, si revisamos la medicina interna y algunos otros libros de clínica, vamos a ver que sí, efectivamente, en la historia de la enfermedad actual apuntan que se pueden poner antecedentes, pero cualquier antecedente, no. Se ponen los antecedentes que puedan tener una relación directa, diagnóstica, con la historia de la enfermedad actual. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en este paciente, el cuadro clínico, el síntoma principal de debilidad, lo que se mencionó, que si era súbita o era progresiva, el paciente me dice que es súbita, ¿verdad? Al final de la historia clínica, donde dice que hay datos positivos y datos negativos, ahí pueden entrar ciertos antecedentes. Por ejemplo, cuando el paciente ya ha semiografiado el síntoma principal y ha semiografiado los síntomas acompañantes, entonces al final dice, como dato positivo, entonces el muchacho tiene la obligación de interrogar cosas o antecedentes que puedan estar relacionados directamente con la historia de la enfermedad actual. ¿Qué antecedente podría ser en este caso? El antecedente de trauma. Como dato positivo, la paciente refiere tener antecedente de trauma, o como dato negativo, el paciente no menciona antecedente de trauma. Como dato positivo, otro antecedente que puede ir dentro de la historia de la enfermedad actual, y que precisamente ahí lo apuntaban, el antecedente de diabetes, porque están haciendo un cuadro, una marcha diagnóstica. Dentro de esos antecedentes se ponen las enfermedades que va usted a investigar o que se van a investigar al final en la marcha diagnóstica. Entonces, hay que darle elementos a esa marcha diagnóstica para que pueda afirmarse o negarse determinada entidad clínica. Esto lo digo porque no es el caso aquí, pero cuando estamos mencionando, estamos haciendo los exámenes de terna con los muchachos, dice paciente, síntoma principal disnea, por ejemplo, y entonces empiezan a semiografiar la disnea, empiezan a mencionar que ha tenido fiebre, empiezan a mencionar que tiene dolor pleurítico, ¿verdad? Y ahí terminan y siguen con todo lo demás de la historia clínica, y allá en antecedentes dice, como antecedente el paciente tiene asma, o el paciente tiene asma y está usando esteroides. Es un antecedente demasiado importante para relegarlo allá. Este antecedente tiene que llevarlo a la historia de la enfermedad actual, porque es un antecedente que puede determinar precisamente el diagnóstico final. Me gusta cuando dicen uno con los síntomas principales ya más o menos tiene orientado hacia dónde va la situación. Con historia de la enfermedad actual, uno ya tiene orientado el diagnóstico. Y no es que va a ir uno a adivinar al examen físico qué es lo que va a encontrar. No, el examen físico va a corroborar lo que el paciente mentalmente pensó en historia de la enfermedad actual. Y de ahí, pues, los exámenes que se mandan a hacer, pues van a ser para corroborar, y como bien apuntó el doctor Espinosa, en medicina interna no se descartan las cosas, en medicina interna se investigan, solamente. Muy bien, gracias, doctor. No, ha sido un magnífico ejercicio que hemos tenido ahorita en la mañana. Gracias, doctor Lázaro Molina. Creo que nos ha servido todo este caso, ¿verdad? Pues yo diría que gracias a ustedes, y me ha servido más a mí escuchar las opiniones de mis colegas y discutir casos juntos. Con la experiencia, y le digo a los alumnos, esta es una de las mejores formas de aprender el caso clínico.
No, es correcto. Aquí partimos, fíjense bien, de una remisión de un paciente con una indicación incorrecta para unos exámenes. Asumimos que claramente de que la evaluación inicial que hizo el médico que remitió fue insuficiente para que hiciera un diagnóstico más aproximado a lo que en realidad tenía la paciente. Les voy a contar otro caso que yo vi tal vez hace unos 20 años, que es un poquito diferente, pero partió de una paciente femenina que fue evaluada en La Ceiba. Estaban empezando las tomografías aquí en Honduras y la mandaron a Tegucigalpa para hacerle una tomografía cerebral. La paciente regresa a Ceiba donde el médico que la estaba viendo allá con su tomografía, y el médico, y al ver la tomografía, el médico le dice: mire señora, aquí está el reporte, usted tiene un tumor cerebral y hay que operarla. Pues a dicha señora la operan, y la sorpresa es que cuando el neurocirujano llega al lugar del supuesto tumor cerebral, no había un tumor cerebral. Y entonces dicen a revisar la imagen tomográfica y todo, y correspondía a otra paciente, la tomografía metida en la bolsa con el nombre de la paciente. O sea, es un error que sucede, no deben de suceder, pero ha sucedido, como este caso, y uno debe revisar completamente que haya concordancia entre la clínica, muchas veces con las imágenes, que los exámenes correspondan a los pacientes, ¿verdad? Son errores que nos pueden suceder y hay que tener algún cuidado. Igual como a los cirujanos les sucede a veces que amputan el miembro equivocado, enuclean el ojo equivocado, y hacen cirugías erróneas. Entonces, son cosas que se pueden evitar. Estados Unidos, que siempre le gusta llevar estadística de estas situaciones, la última vez que leí una estadística de cirugías erradas o amputaciones equivocadas, tenían alrededor de 100 casos por año. Eso fue hace varios años, más supongo yo que ahora ya no han de suceder menos. Pero son cosas que suceden en la vida real, y como es de aprendizaje para todos, entonces debemos de ser muy cuidadosos en realidad a la historia clínica, como dijo, al examen físico, al revisar los exámenes que estamos evaluando. Historia, yo creo que todos tenemos más o menos similares a esta, en los hospitales públicos como en los hospitales privados. La historia clínica, el examen físico, sigue siendo, a pesar de los exámenes, primordiales en cada caso. Tenemos aquí una solicitud del doctor Samayoa para la palabra. Yo creo que es la última participación para que terminemos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, escuchan. Sí, doctor, bueno, mire, primero yo quiero felicitar al doctor Molina. Fue una excelente cátedra didáctica, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy bien asimilada. Yo creo que aquí hay bastantes estudiantes. Espero poderla reproducir a la clase de la 1 de la tarde. Y hay una cosa que quisiera puntualizar, ¿verdad? Sobre algo que mencionó el doctor Molina con relación a las lesiones de motoneurona, ¿verdad? A los estudiantes pues a veces se confunden un poco en los conceptos, pero es una cuestión conceptual, ¿verdad? Y entonces el doctor Molina explicó muy bien los tips que para el estudiante deben dársele con relación a los aspectos sintomáticos que se examinan en el examen para definir si es una lesión de motoneurona superior o de motoneurona inferior. Yo creo que solo con este punto está dada la cátedra, digo yo, además de todo lo que se mencionó, ¿verdad? Porque siempre los muchachos
tienen algún tipo de actitudes dubitativas con respecto a esto. Y sobre todo puntualizar el conocimiento de la anatomía que tienen que tener, la clara definición, ¿verdad? Que es una neurona motora o que es una neurona sensitiva. Para eso tienen que recordar perfectamente la anatomía de la médula. Entonces yo creo que el doctor, ¿verdad? Lo único que yo quería enfatizar es que el doctor hizo una buena puntualización de eso, ¿verdad? Yo definiría esta conferencia, ¿verdad? Así, en esa forma, como un capítulo de un libro. Yo creo que los estudiantes que escuchen esta conferencia o que la hayan escuchado, deben aprovecharla, deben guardarla, ¿verdad? Es un documento ahora muy importante, ¿verdad? Estoy emocionado con haber escuchado al doctor Lázaro, ¿verdad? Es un excelente maestro. Es todo lo que tenía que mencionarles. Bueno. Muy bien, muchas gracias.